que iniciamos esta mañana, pero antes vamos a hacer una prueba del audio. Creo que ahorita teníamos problemas con el audio y vamos a ver si ahora sí estamos conectados. Sí, ok. Gracias al Señor, gracias al Eterno, gracias al Dios Todopoderoso. Bien, esta tarde iniciamos un tema el cual titulamos las consecuencias de la transgresión ciudadana. Un tema muy interesante e importante en este tiempo. Y hicimos un gran recorrido por toda la Biblia, por toda la Escritura, bueno, por parte de las Escrituras, para abordar este tema. Así que hoy lo prometido es deuda. Me comprometí con todos ustedes en dar la segunda parte para así concluir este tema que hemos titulado, repito, la transgresión ciudadana. Así que desde ya, como siempre, tomo estos primeros minutos para darle la bienvenida a todos los que se conectan. Pedirle, por favor, si eres nuevecito y aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, Apóstol Juan José Hernández, lo hagas. Suscríbete, dale la campanita para que cuando estemos haciendo en vivos como este o subamos material, pueda llegarte la información. Haz tus comentarios, envíanos por favor tus motivos de oraciones y nosotros estaremos con todo gusto orando por ti para que el Señor dé respuesta a tus inquietudes, a tus necesidades, a todo aquello que tú requieras de parte de Dios para tu vida. Así que quiero que sepan que estamos transmitiendo conjuntamente o simultáneamente, debo decir, a través de la plataforma de Facebook y a todos aquellos que nos miran, se conecta con nosotros a través del Facebook. Estamos transmitiendo también por mi canal de YouTube, Apóstol Juan José Hernández. Así que para mí es un placer, es un honor, es un gusto. Me siento muy contento, agradecido con el Señor que Él me permita entrar en sus corazones, llegar a sus hogares a través de esta plataforma, con el solo propósito de impartir el mensaje de fe y de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de las Escrituras, el mensaje de la palabra del Eterno, de la palabra de Dios, que según las Escrituras, en Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios revela la voluntad del Eterno y esta es buena, agradable y perfecta. Así que, bueno, decíamos que tomamos como base, como texto introductorio para esta enseñanza, Proverbios capítulo 28, versículo 2. Una vez que hemos orado, por supuesto, y puesto todo esto en las manos del Señor, para que sea Él quien nos guíe, quien nos ponga palabra en mi boca, en mi espíritu, para cada uno de vosotros, con el solo propósito, como siempre les he dicho, como lo dice la Escritura, que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, equipar e instruir en justicia al hombre de Dios, a fin de que éste esté enteramente equipado y preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Así que vamos a leer una vez más Proverbio 28, versículo 2. Dice de la manera siguiente. Dice, una tierra que transgrede es castigada por o con muchos gobernadores o gobernantes, pero el hombre de entendimiento y conocimiento la, le da estabilidad prolongada, o la estabilidad que produce para el país es prolongada. Otra versión dice, cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican y cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Otra versión dice, el hombre audaz que oprime al pobre por obras impías es como lluvia torrencial que barre todo alimento. Bien, leí algunas versiones de las que ya leímos y compartimos esta mañana.
este mediodía, donde iniciamos este tema. Creo que tratamos puntos importantes para aquellos que se conectan y de momento no comprenden algunos asuntos que vamos a continuar compartiendo, conversando en esta temática. Les sugiero, les aconsejo que vean la transmisión que subimos hoy, o el en vivo que tuvimos hoy a las 12 del mediodía, hora Venezuela. Ahí usted va a ver la lámina, la portada titulada Transgresión Ciudadana. La transgresión ciudadana. Esa es la primera parte. Y vamos a darle continuidad. La transgresión, establecíamos que es el punto donde quedamos. La transgresión te saca del ministerio. Aquellos que por diferentes motivos no estamos ejerciendo o no están ejerciendo el ministerio conforme a la integridad que demanda el reino de Dios, conforme a la integridad que demanda Dios a través de su palabra, conforme a la santidad que Dios exige a través de su palabra, que tengamos todos nosotros, no solamente los proclamadores de oficio de las escrituras, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, salmista, etcétera, etcétera, sino todos aquellos que somos llamados a formar parte del cuerpo del Mesías, que se nos delegó la responsabilidad de anunciar, de proclamar el reino de los cielos, la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a proclamar que el ser humano estaba separado o está aún separado por causa del pecado de su creador, de su Dios, el creador y el sustentador de toda la humanidad. Pero que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos recuperar todo lo que se había perdido, y a través de Cristo, a través de nuestro Señor Yeshua Mashiach, podemos tener un encuentro personal con el Padre Celestial, una vez que aceptamos al Mesías, a Yeshua, como nuestro único y suficiente Salvador personal. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre o va al Padre, dicen algunas versiones, sino por mí. Esto es bien básico, pero al mismo tiempo es fundamental para que nosotros podamos recuperar esa relación con el Padre Celestial. Muchas veces cuando leemos Juan capítulo 14, versículo 6, lo aplicamos y preparamos enseñanza para aquellos que no están en el Señor, o mejor dicho, para aquellos que no forman parte del cuerpo del Mesías, o hablándolo bien coloquial, para aquellos que se consideran no pertenecer al clero evangélico, por así decirlo, llámese como se llame, bautista, obice, pentecostal, etcétera, etcétera. Claro, Cristo no vino a establecer ninguna religión, ni Cristo vino a fundar ninguna denominación espiritual o religiosa, por muy buena que sea desde la perspectiva humana. Cristo vino a establecer el reino de Dios, vino y nos trajo un mensaje del reino. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, empleando la palabra hebrea teshuvat, que significa volverse del camino, cambiar de dirección, es lo que tú y yo conocemos como arrepentimiento. De tal manera que Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hagan teshuvah, vuélvanse de su mal proceder, vuélvanse de su camino, dejen el camino amplio y decidan transitar la vida por el camino angosto, el camino que nos lleva a alcanzar el objetivo divino, el objetivo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Nuestra salvación eterna. Por eso recordemos que el Señor Jesús en cierta ocasión dijo lo siguiente: ¿de qué te vales si ganares el mundo entero si al final perdieres tu alma? Nada hacemos con conquistar este mundo y si no lo conquistamos para el Señor. Si el mundo te conquista, habrás perdido todo lo que el Señor
tiene para ti. Si permites que Dios sea tu conquistador, habrás ganado todo en la vida, aunque no hayas disfrutado de la opulencia o de las riquezas que son efímeras que te brinda esta vida. Así que es muy importante que nosotros comprendamos eso. Tú sabes que la Biblia dice que el Señor establece lo siguiente, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. De tal manera que cuando establecemos Juan capítulo 14, versículo 6, no solamente puede ser aplicable, por supuesto, o aplicado a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal, sino que también cuando nosotros leemos el texto en su contexto original y a quien Dios le está hablando, el Señor se está dirigiendo a sus discípulos y al hacerlo se está dirigiendo, por supuesto, a la nación, al país, a su nación, al país de Israel, al país que se supone que cada ciudadano tenía conocimiento de las Escrituras, debería conocer la voluntad de Dios, debería saber el tiempo o la ocasión en el que el Padre Celestial manifestaría o enviaría al Mesías para restaurarlo y liberarlos de la esclavitud del pecado y llevarlos o conducirlos a la tierra que fluye leche y miel, a la Canaán espiritual. Pero lamentablemente el pueblo no lo entendió. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que de esto aprendemos que nosotros, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, los salmistas, los diáconos, todo hijo, toda hija de Dios, debemos tener presente que debemos conducirnos en la vida en el camino que Él ha trazado, ¿verdad? Que es, me refiero que el Padre Celestial ha trazado, que es Cristo, que es el Señor. Por eso Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta declaración la hizo el Señor Yeshua, la realizó el Señor Jesucristo cuando le preguntaron, Señor, no sabemos a dónde vas, muéstranos el camino. Jesús, por supuesto, estaba a punto de ser arrestado, de ser crucificado. Jesús estaba a punto de partir de esta tierra. Por eso los discípulos, una vez que Jesús le explicó todo lo anterior, los discípulos le preguntan, Señor, no sabemos a dónde vas y muéstranos el camino. Bien, antes de continuar, quiero saludar a Libis. Libis, Dios te bendiga, hija. A Dálida Julio, bendiciones para todos los que se conectan por Facebook y por YouTube. Como siempre, les pido por favor puedan compartir el link de la transmisión por el grupo Yeshua es la Vida y por sus diferentes contactos de WhatsApp. También pueden compartirlo, en el muro de su Facebook. Y de esta manera me estarán ayudando a que este mensaje corra y pueda alcanzar a muchas otras personas con el solo propósito de bendecirlas con la luz y la verdad de la palabra del Eterno. De tal manera que Jesús le dice a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto nos indica que los discípulos para el momento no entendían la partida del Señor. No sabían a dónde, por así decirlo, el Señor se iba a dirigir o a dónde el Señor se iría. Por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos que toda nuestra actividad, todo nuestro andar diario tiene que estar enfocado en los propósitos o en la agenda divina para llevarla a cabo. Si nosotros no entendemos la agenda divina y no comprendemos que hemos sido llamados para agradar a Dios, para llevar a cabo los propósitos de Dios y para vivir la vida que a Dios le agrada, entonces no sabemos el camino. Estaríamos extraviados en el camino, estaríamos haciendo
activismo religioso, estaríamos llenos de actividades religiosas, estaríamos llenos de legalismo, de ritualismo y posiblemente o seguramente cargados de buena voluntad. Pero como siempre les he dicho, la buena voluntad nuestra, la buena voluntad de la humanidad, cuando ésta no conoce la perfecta voluntad de Dios, está equivocada. La voluntad de Dios nunca se equivoca, pero nosotros sí nos podemos equivocar, aunque nuestra intención sea bien honesta desde nuestra perspectiva. Recordemos siempre lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14, que la mente natural no percibe, no puede percibir las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para éste le son locuras y éstas se han de discernir espiritualmente. De tal manera que este tema que hemos desarrollado desde el primer en vivo que hicimos hoy a horas del mediodía, 12 del mediodía, hora Venezuela, es bien interesante. Las consecuencias de la transgresión ciudadana. Damas y caballeros, cuando transgredimos la palabra de Dios, cuando violamos el mandamiento del Eterno, cuando pasamos o violamos los límites que Dios ha establecido, eso es igual a transgredir la palabra de Dios y eso trae gravísimas consecuencias. Hay muchísima gente en el ministerio que ahora mismo está sufriendo consecuencias negativas por no llevar su vida ministerial en integridad, en honestidad, en lealtad, en fidelidad, en confianza y verdadera esperanza en lo que Dios determinó para ellos y con ellos bendecir a miles de personas como lo reveló el Señor o lo anunció el Señor Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, invitándolo a que dejara todo ese sistema antagónico de idolatría, de hechicería, de todo ese gobierno que nos revelaba la cultura del reino de Dios y el diseño del Señor para los seres humanos. Y Dios invita a Abraham diciéndole que deje Ur de los Caldeos, que deje su parentela, su familia y se enrumbe en el camino que él ya le estaba señalando, le estaba mostrando para llevarlo a la tierra de Canaán, a la tierra de la prosperidad, a la tierra de la bendición. Ahora, hoy en día nosotros tenemos que comprender lo mismo. Todo ministro tiene que llevar una vida de integridad, de lealtad, de fidelidad a Dios, a su palabra, confiando en Dios y en lo que Él determinó en su palabra, esperanzados en Dios y en lo que Él estableció en su palabra y mantenernos creyendo en Dios aunque los cielos se desplomen, de lo que Él determinó darnos, entregarnos y hacer con nosotros como instrumentos de su gloria para bendecir a multitudes enteras. Él lo va a llevar a cabo, pero Dios demanda de nosotros integridad. Esto no quiere decir de que seamos perfectos, pero si estamos transitando por el camino de la perfección, por el camino de la verdad, por el camino de la vida y de la vida abundante, que es la vida del Espíritu, que es la realidad de la palabra que te sana, que te restaura, el Espíritu que te direcciona cuando queremos tomar decisiones equivocadas o torcidas, aunque la analizamos con nuestra mente natural y de repente X decisión no parece la más justa, la más apropiada, pero aún así le consultamos al Eterno, vamos a la oración, vamos al ayuno, vamos a la escritura, disponemos y abrimos nuestros corazones para oír o escuchar un tema, un mensaje como este. Entonces Dios interviene en nuestros asuntos. Dios puede que nos diga, está bien lo que vas a hacer o lo que estás realizando está aprobado por mi palabra, por mi presencia, o posiblemente Dios te diga, detente, no lo hagas, no es lo que yo quiero hacer en ti, no es lo que yo quiero darte, no es lo que yo he preparado para ti, o es lo que yo he preparado para ti, pero aún no es el tiempo, aún no es el momento, o no es la manera en que te lo voy a entregar, o no es la forma en que te quiero usar. En fin, Dios viene para instruirnos,
para capacitarnos, para entrenarnos y para guiarnos a través del Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh es la palabra que emplea el hebreo bíblico para referirse al glorioso Espíritu Santo del Señor. De tal manera que una de las cosas que tenemos que entender nosotros, los ministros y los hijos de Dios, sobre todo los ministros, es que la transgresión te puede sacar del ministerio. O sea, ¿qué es la transgresión? Bueno, para no ahondar al respecto de lo que es el significado de esto, yo te invito a que veas la transmisión, una vez más, del en vivo que tuvimos hoy en la tarde, titulado La transgresión ciudadana y sus consecuencias. De tal manera que la transgresión, así como la transgresión puede eh, eh, quitar a un hombre, a una mujer que Dios haya puesto en eminencia, y pusimos un ejemplo esta tarde, el caso de Saúl. Dios lo unge, lo establece como el primer rey de la nación de Israel, pero cuando éste transgrede el mandamiento, cuando éste viola el mandamiento, cuando éste consulta inclusive a una bruja, Dios lo desecha por completo. Dios le dio ciertas instrucciones para que éste la llevara a cabo, y Saúl fue a la misión, pero no hizo las cosas tal y cual como Dios se la había o como Dios lo había indicado. De tal manera que esto lo llevó a transgredir el mandamiento del Eterno, y toda transgresión tiene su consecuencia. Y a veces las consecuencias son graves. En algunas ocasiones las consecuencias son irreversibles. Por ejemplo, cuando Cristo venga, si los seres humanos, antes de que se toque la trompeta final, antes que el monte de Sión, allá en Armoed, en el tercer cielo, donde ahora mismo está sentado nuestro Señor Jesucristo, a la derecha del trono del Padre Celestial, una vez que el Padre Celestial ordene tocar la trompeta y que se efectúe una cielos y la tierra, y puntualmente al planeta Tierra, la entrada de su creador, de su sustentador, la entrada de aquel que entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ese día, todos aquellos que vivieron transgrediendo las escrituras, violando las escrituras, violando las fronteras, todos aquellos que no entendieron que Dios puso límites para saber o diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre la corrupción y lo que no es corrupción, entre la santidad y las inmoralidades de la vida. Todos aquellos que no aprendieron a hacer diferencia entre la luz y la noche, entre el bien y el mal, lamentablemente aquellos que continuaron transitando la vida por el camino amplio, por el camino de la comunidad, por el camino del libertinaje, por el camino de la violencia, del error, del engaño, de la satisfacción personal, del ego, de la vanagloria, de la opulencia, del orgullo, de la preponderancia, de la arrogancia, de la altivez, creyendo que todo eso estaba bien. Ellos lamentablemente ya no habrá oportunidad, a menos, por supuesto, que se arrepientan en vida, que se arrepientan ahora. Pero si llega ese día y no procedieron a un arrepentimiento genuino y verdadero, si no pidieron perdón a Dios, entonces las consecuencias de haber transgredido el mandamiento del Eterno será irreversible. Por eso dijo el apóstol el apóstol Pedro, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día aceptable. Y creo que comprendiendo que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, hoy podemos decir, al igual que lo dijo Pedro en el pasado, hoy es el tiempo de la salvación. La palabra salvación que emplea el hebreo bíblico original es la palabra Shua. Shua significa salvación. La Shua, la salvación, fue enviada de parte del Padre y se llama Yeshua o Yahshua. Tú lo conoces en español como Jesús, y está bien, nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que
Por ello es que la transgresión te puede sacar del ministerio. Hechos capítulo 1, versículo 25, dice lo siguiente. Mire cómo dice. Para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Judas, dice la escritura, que fue contado como uno de los 12 apóstoles originales. De hecho, era el tesorero y el cargo de la tesorería se le delegaba a la persona de más confianza. Por eso Jesús, cuando éste lo traiciona y le da aquel beso como señal para indicarle a los soldados romanos quién era el Señor Yeshua, tomando en cuenta que estaban en el jardín allá y era de noche, todo estaba oscuro. Entonces la forma de indicarle para que los soldados romanos supieran quién era el Mesías, quién era Yeshua, era besándole. Y por supuesto, esto también era una forma de acercarse para saludar, en este caso Judas, a Yeshua. De tal manera que Yeshua le expresa lo siguiente y le dice: amigo, con un beso entregas a tu rabí, a tu gran maestro, con un beso entregas al grande de los grandes, a Yeshua HaMashiach, a tu Salvador. Y bueno, y es lo que la Biblia nos está diciendo en Hechos capítulo 1, versículo 21. Y vamos a leerlo una vez más. Para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Esto fue declarado para los apóstoles se habían reunido en aquel momento, después de la gran manifestación del Pentecostés, para elegir al sucesor de Judas. Pero esa historia no es la que me interesa narrarte o contarte en esta hora, sino lo que le ocurrió a Judas. Judas fue sacado del ministerio. ¿Por qué? Por haber transgredido las escrituras. La Biblia también nos dice, si no más recuerdo, en el libro del profeta Zacarías, que por cuanto desechaste el conocimiento, Dios, dirigiéndose al sacerdocio, lo que es ahorita el apostolado, aquellos que ejercemos el ministerio profético, pastoral, maestro, evangelista, etcétera. Entonces dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos, declara el Señor. Ahí está, en la palabra de Dios. De tal manera que nosotros somos llamados a ejercer el ministerio en total integridad, conforme a las reglas bíblicas. Porque yo a veces escucho a muchos hijos de Dios, hijas del Señor, ministros del Señor, que no dudo que Dios los haya llamado. Recordemos algo, Dios llamó y ungió a Saúl como el primer rey de la nación del país de Israel. Sin embargo, cuando transgredió, cuando no respetó los límites que Dios estableció, por esa causa, por ese motivo, fue desechado. Por ese motivo, Dios no continuó respaldando a el rey Saúl, aunque después que fue desechado por Dios, aproximadamente a los 2 años de haber sido ungido, duró casi 38 años más en el gobierno, por así decirlo, en la silla de poder, pero sin el respaldo de Dios. Y estoy seguro que tú conoces el resto de la historia. Para ello, entonces, Dios ungió a un adolescente, a un jovencito llamado David, y tú conoces el resto de la historia. De tal manera que lo que quiero recalcar con esto es lo delicado, o mejor dicho, lo apresurado, cómo llevamos el ministerio, donde muchas veces no meditamos profundamente en esta alta responsabilidad que Dios ha confiado en nuestras manos, donde para guiar a un pueblo a través de la luz de la palabra, indicarle el camino, el cual es Cristo,
y enseñarle a tener una relación profunda y personal con Dios para que el Eterno, el Padre Celestial, a través del Espíritu Santo y a través de la luz de la palabra, los guíe a toda buena obra y a toda verdad. Y no sean guiados por nosotros, porque muchos seres humanos, yo veo muchos ministros, muchos pastores que caen en el error de manipular al pueblo. Damas y caballeros, amados ministros del Señor, con todo el respeto que todos nosotros como ministros nos merecemos, recordemos algo, que nosotros mismos necesitamos ser guiados por el glorioso Espíritu Santo. Cristo al respecto dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caen en el hoyo. Si yo no tengo la luz de la palabra y la dirección del Espíritu Santo de Dios en esa palabra o para esa palabra, me convierto en un guía ciego y puedo correr el riesgo de convertirme en un transgresor de la palabra, en uno que viola la palabra, en uno que no ve los límites que Dios ha establecido en su palabra para no violarlos, para no cruzarlos. Es por ello que el Señor establece en Mateo capítulo 7, versículo 21, un texto que no tenía, no lo tengo en mis notas, pero que ahora el Señor me lo está trayendo a memoria. Mateo 7, 21, el Señor dice, no todo aquel que me dice Adonai, Adonai, o Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De tal manera que esto es muy interesante, importante que nosotros entendamos, porque como les decía, muchas veces escucho expresiones en los labios de ministros del Señor diciendo muchas verdades en relación a gobernantes, a empresarios, a políticos, a ideólogos, politólogos, filósofos, religiosos que están completamente equivocados, tienen un pensamiento torcido, aunque están cargados de buena voluntad. Y escucho cómo hay predicadores que son bien honestos desde ese punto de vista en tratar de corregir todas esas malas actuaciones que nos revelan el diseño de Dios para un pueblo, para un país, a través de sus administradores, llámese gobernante, empresario, aquellos que presiden las instituciones del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos mismos transgreden constantemente las escrituras, la palabra de Dios, no viven vidas en santidad, están cargados, como dice la Biblia, atestados de todo pecado, de toda perversidad, trabajan para su propio vientre, lo cual implica para alimentar su ego, su yo. Escuchamos expresiones que son dolorosas, o sea, que es doloroso escuchar, es lo que quiero decir en labios o en boca de estos ministros del Señor, como que mi iglesia, mi ministerio, ejerciendo fuerza y dominio sobre los creyentes que Dios puso bajo su cuidado para llevarlos a verdes prados y aguas de reposo, para darles el alimento espiritual. Y no vemos que eso ocurre como Dios desea o como Dios desea que ocurra, que acontezca en la vida del ministro para bendecir a su pueblo. Por eso es que en el profeta Isaías, Dios y Ezequiel, perdón, el Señor nos llama, en el profeta Jeremías también, el Señor nos llama a que demos cuenta. Un día vamos a entregar cuenta por lo que hemos hecho, cómo hemos llevado el ministerio que Dios confió en nuestras manos, que no es para nuestro ego, no es para lucrarnos, es para bendecir al pueblo de Dios. Y el Dios que te llamó es el Dios que te va a bendecir y es el Dios que te va a honrar. Y si hubiese alguien que considera que tú y yo no somos merecedores de una honra, igual Dios va a hacer cumplir su palabra. Dios te va a honrar, Dios te va a dar la prosperidad, porque lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si haces lo correcto, Dios dejará que tus manos administren
la gran abundancia que Él tiene para ti, que Él tiene para mí en esta hora, pero sin necesidad de quebrantar y violar o violentar el mandamiento de Dios, porque cuando tú y yo violentamos como ministro del Señor el mandamiento del Eterno, no estamos entonces llevando a cabo bajo la dirección y la luz de las Escrituras lo que Él dijo que hiciéramos en su nombre, para que al final sea el nombre del Señor y no el nuestro el que sea glorificado y puesto en alto. Yo veo con dolor, con tristeza, muchas veces que como el nombre de los predicadores resuena más que el nombre de nuestro Señor Yeshua. Y por supuesto, tú dirás, es que eso es parte del propósito de Dios. Sí, sí, yo estoy claro. Por ejemplo, el nombre de Abraham es famosísimo, pero Dios le dio esa fama, Dios le dio esa bendición de ser reconocido como el Padre de la fe por su obediencia, por su apego a la voluntad de Dios, que según Romanos capítulo 12, versículo 2, es buena, es agradable y es perfecta. Por caminar en fe, en fidelidad, en lealtad, en confianza, en esperanza, se mantuvo creyendo en todo lo que Dios dijo que haría con él, que le daría a él y para bendecir al resto de los seres humanos en la tierra. De tal manera que Dios condena toda transgresión, venga de donde venga, produzcala quien la produzca, o debo decir, cométala quien la cometa. Todo aquel que cometa transgresión, todo aquel que viole la Torá de Yahweh, la instrucción del Eterno, la Biblia, la palabra de Dios, el mandamiento del Eterno y no se arrepienta a tiempo, esa transgresión tiene o tendrá una consecuencia negativa que no es nada agradable para los seres humanos. Escuche bien. Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice el apóstol, el escritor de la carta a los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué nos está diciendo el escritor de Hebreos en el lenguaje del Espíritu en el capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 en adelante? En todo el capítulo 2 del libro de Hebreos. Bueno, mire, el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo nosotros escaparemos una salvación tan grande si la descuidamos? Dice, no sea que nos deslicemos. Ahora, los ángeles se rebelaron contra el cielo. Ángeles que nunca habían pecado. Recordemos que los ángeles no conocen lo que tú y yo identificamos y conocemos a la luz de la palabra como pecado, como por ejemplo el adulterio, ellos no adulteraron, como la fornicación, ellos no fornicaron, como lo hacen los seres humanos, el robo, el hurto, ese tipo de pecado ellos no lo cometieron, ellos no lo conocían. Aún así, ellos dice que violentaron el decreto o el dictamen del concilio celestial. Luzbel les hace una propuesta, estoy haciendo un resumen. Luzbel, el querubín protector de la gloria del Padre. Tú sabes que Luzbel no protege a Dios. Algunos dicen que Luzbel era el querubín protector de Dios. No, Luzbel era el querubín protector de la gloria de Dios. A Dios nadie lo protege. Él es el Todopoderoso. Solo que Él fue diseñado, fue creado para estar en medio de las piedras del fuego, en medio de la gloria de Dios, y fue equipado y preparado para proteger al resto de los seres del universo, ángeles, querubines y serafines, de que estos no fueran dañados por la gloria de Dios. De tal manera que ese querubín protector de la gloria de Dios indagó en algo que no se le había permitido, y él generó la maldad, generó lo que se conoce como la naturaleza satánica
o la genética satánica, los genes de Satanás, basados en la mentira, en el engaño, en el error, y logró convencer a gran parte de los ángeles, de las estrellas del cielo, para que se unieran a su plan, a su forma, a su visión de cómo se debería legislar el universo desde el concilio celestial. Tú sabes el resto de la historia. Él fue desechado, fue expulsado de los Azamayín, de los cielos, por causa de su rebelión. Pero donde quiero llegar es en lo siguiente. Número uno, fue expulsado. Número dos, ¿por qué lo fue? Por rebelarse. Y número tres, fueron seres que nunca habían cometido pecado. Satanás es el padre de la mentira y de todo engaño. Y estos ángeles que se unieron a la rebelión, bueno, tú dirás, ¿por qué se unieron? Bueno, porque transgredieron los límites, dejaron de escuchar al Padre Celestial y empezaron a oír a aquel ángel que Dios lo puso para que los condujera, para que los comandara. Sin embargo, escuche bien, es importante esto. Es como que tú dejas de escuchar a tu padre, a tu madre por obedecer a tu hermano mayor. Algo así. Estoy colocando un ejemplo, posiblemente no sea el mejor o el más apropiado, pero es el único que me viene ahorita a la mente. Entonces, cuando tú obedeces las instrucciones de tu padre, pero ya sabes, perdón, de tu hermano o de tu hermana mayor, pero ya sabes cuáles son las de tu padre, en ese momento tú no tienes por qué obedecer la instrucción de tu hermano mayor o de tu hermana mayor o de alguien que está sobre tu autoridad, si estas instrucciones son en contraria o son contrarias a lo que ya tú sabes que tu padre te enseñó y estableció en el orden familiar o en cualquier área de tu vida. Eso es más o menos para explicarle lo que aconteció allá en los cielos. Los ángeles fueron convencidos y fueron arrastrados al error de Satanás y por ello fueron destituidos. Bueno, es lo que nos está diciendo el escritor de la carta o del libro de los hebreos o la carta a los italianos, como también es conocida. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, si lo que ellos declararon fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque fue justo que fueran expulsados, fue justo que fueran, algunos fueron, dice, puestos encadenados en el pozo del abismo y en el tiempo del fin o al final de todas las cosas, ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Así lo establece la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron porque estos no se arrepintieron o porque estos continuaron en el plan de rebelión y transgredieron la Torá, el mandamiento, no la Torá esta que tú y yo conocemos, sino la instrucción que Dios les entregó a ellos allá en los cielos. Si ellos se mantuvieron en esa rebelión y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué quedará para nosotros los seres humanos? Es más o menos lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Cuando tú cometes un pecado, llámese como se llame, bueno, transgrede la ley. ¿Por qué transgredes la ley? Desde las leyes morales que están vigentes, según lo establece la Biblia, la palabra de Dios, las leyes morales que están reveladas en lo que tú conoces como el Antiguo Testamento, en lo que los hebreos llaman la Torá, el Pentateuco, le dicen los griegos, para referirse a los 5 primeros libros de la Biblia. La palabra que emplea el hebreo bíblico es Torá. ¿Y qué significa Torá? La instrucción divina del Eterno, y en esas instrucciones hay muchas leyes. Hay leyes para establecer todo un orden social en la nación de Israel. De tal manera que si la Torá no dijere que la fornicación fuera pecado, que el adulterio fuera pecado,
que la mentira es pecado, que la difama y la injuria es pecado, que la calumnia es pecado, que la crítica es pecado, que hacer sexo con los animales es pecado, que tener actividad sexual con familiares cercanos es pecado y es una actitud antimoral que Dios no la aprueba. Entonces nosotros hubiésemos hecho posiblemente muchas de esas cosas y no conociéramos que eso era pecado. Esto es muy sencillo. Sin embargo, la Escritura nos está diciendo, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. En otras palabras, cuando alguien que sabe que no debe mentir y miente, está cayendo en transgresión. Cuando alguien comete adulterio y sabe que la Biblia dice que no debemos adulterar, además de pecar con premeditación y alevosía, posiblemente está cometiendo ese acto de transgresión. La pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios están en estas actitudes o cometiendo este tipo de pecado delante de Dios? Pero no solamente eso, ¿cuántos ministros del altar, cuántos ministros de Dios ahora mismo han cometido y siguen cometiendo este tipo de pecado deliberadamente, transgrediendo la palabra del Señor y provocando que el nombre del Señor sea blasfemado? Escuche bien, esta declaración que he hecho no tiene nada que ver, o que está haciendo la Biblia, con que Dios no tenga misericordia, con que la gracia de Dios sea retirada sobre aquellos que en X momento de la vida hayan cometido algún pecado, alguna falta. Recordemos que David, con todo y que fue ungido, por ejemplo, por Dios como rey y con todo y que fue conocido como el dulce cantor de Israel y con todo que fue un gran profeta del Señor, David cometió errores y al igual que su hijo Salomón, con toda la sabiduría que se le otorgó, el mismo Señor Yeshua afirma que no hay hombre más sabio en la tierra después de Salomón, él. O sea, perdón, corrijo, después de él, Salomón. No hay hombre, ni ha habido un hombre más sabio en la tierra que Salomón. Aún así, tanto David, padre de Salomón, o Salomón, hijo de David, ambos cometieron errores. David se arrepintió a temprana edad o a tiempo. Salomón se arrepintió, duró un poquito más, pero igual se arrepintió y ambos fueron restaurados y perdonados por el Señor. La cuestión es que dentro de este contexto, oído con esto que voy a decir, que puede ser malinterpretado o si tú no prestas bien atención, podrías entender que yo estoy enseñando una locura. Pero quiero decirte lo siguiente, Dios en este contexto de lo que he estado enseñando, Dios no te condena por pecar, sino por no arrepentirte. Si tú no te arrepientes, o sea, la Biblia dice que todos nosotros hemos nacido después que Adán y Eva pecaron en una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dijo, encuentro una ley en mis miembros que lo que quiero hacer no hago, sino el mal que está en mí. Y termina diciendo lo siguiente, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, que Él me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, cuando tú eres guiado por Dios, cuando tú respetas los límites que Dios trazó a través de su palabra, por ejemplo, el sumo sacerdote no podía entrar en condición de pecado cuando le correspondía ministrar en el lugar santísimo una vez al año en el día del Yom Kippur. Si éste entraba en condición de pecado o no ofrecía el sacrificio requerido por Dios en su palabra para el día del Yom Kippur, éste corría el riesgo de caer muerto en el altar. Nadie podía entrar, sino que era alado con un cordón o con un cordel que estaba enrollado, por así decirlo, en su cintura y lo alaban. Si entraba alguien a sacarlo el día del Yom Kippur, esa persona también podía caer muerta, porque sin santidad nadie verá al Señor. De tal manera que de esto aprendemos que
hay límites que nosotros los seres humanos tenemos que respetar. Hay límites que tenemos que respetar. Cuando Yeshua, por ejemplo, resucitó y la mujer, las hermanas fueron en la mañana a la tumba para ungirlo con especias aromáticas y se encuentran con la sorpresa que él no está en la tumba, sino que ha resucitado. Esta se le postra y trata de tocarlo. ¿Y qué le dice el Señor? No me toques. Eso es límite. ¿Por qué? El Señor dijo, porque aún no he subido al Padre Celestial. No me toques, aún no he subido al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Jesús o Yeshua representaba o era el verdadero sumo sacerdote, que ya no iba, o sea, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de Yom Kippur como sombra, como tipología del verdadero lugar santo donde entraría una vez y para siempre el único sumo representante nuestro, el representante de los seres humanos ante el concilio celestial, ante el trono del Padre. ¿Quién era este? Yeshua HaMashiach. Él logró ser el sumo representante cuando caminó obedeciendo los mandamientos del Eterno, llevando a cabo la misión del Padre Celestial. Él dijo palabras como, por ejemplo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Cuántos ministerios o ministros en esta tierra, en nuestro país Venezuela, están ejerciendo su propia voluntad y no la voluntad del Padre Celestial? Cuando tú llevas a cabo tu doctrina, tu pensamiento, tu forma de agendar tu ministerio, tu organización, etcétera, etcétera, tú no estás llevando a cabo la voluntad de Dios, estás llevando a cabo tu voluntad. Y eso te puede hacer un transgresor de la palabra, del diseño de Dios, te puede llevar a cometer graves errores espiritualmente hablando, y eso debe ser corregido en esta hora que estamos viviendo en nuestro planeta Tierra. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Permítame un ratico, voy a aleluya. Uf. Se me había pasado prender el aire y ya me estaba dando calor. Bien, de manera que Dios nos está llamando en esta hora a dejar de transgredir las escrituras, a hacer lo correcto en la vida. Si tú y yo, como ministros del Señor, no hacemos lo correcto, ¿qué le vamos a demandar a aquellos que viven en tinieblas? Si tú y yo, que caminamos en la luz, que se supone que la luz del Señor nos guía a toda buena obra, a toda verdad, que se supone que la verdad nos ha hecho libre y seguimos transgrediendo el mandamiento del Eterno, ¿qué quedará del resto de las personas que no tienen a Dios en su corazón? La Biblia dice que tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Permitamos que la luz del Señor sea la que alumbre a este mundo que está a oscuras. Así lo revela Isaías capítulo 60, versículo 2. Que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. De tal manera que con humildad podemos reconocer que posiblemente nos hemos equivocado y aún hay tiempo para corregir, para enmendar el error. Dios está dispuesto en perdonar nuestros desaciertos, nuestras equivocaciones, nuestras faltas o nuestras fallas. Pero para ello es importante que reconozcamos que en algunas ocasiones hemos traspasado los límites, hemos transgredido el mandamiento del Eterno y es hora de ponernos a cuenta con el Señor. Ministro de Dios que me estás viendo y escuchando o verás esta transmisión diferido, es hora de ponernos a cuenta con el Señor. Hay gente que vive muy confiado en que Dios lo llamó y Dios lo ungió. Sí, ciertamente, yo lo creo. Pero recuerda algo, Dios llamó y ungió a Saúl y aún así
fue desechado por transgredir el mandamiento. Judas formó parte del equipo de los 12 apóstoles originales y aún así falló, erró, transgredió y fue sacado del ministerio tan glorioso a lo cual fue llamado a formar parte. De tal manera que esto es muy interesante. Zacarías nos dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Balaam era profeta de Yahweh, pero se perdió porque su corazón amaba más el lucro que la asignación que Dios le había entregado. De tal manera que con humildad se reconoce la transgresión. Job capítulo 7, versículo 21 establece lo siguiente: ¿y por qué no quitas mi transgresión y perdonas mi iniquidad? ¿Por qué ahora dormiré en el polvo y si me buscas de mañana ya no existiré? Job 8:14 dice: si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en manos de su transgresión. Por supuesto, aquí están hablando estos amigos de Job contra lo que a él le sucedió, ¿verdad? Job 13:23: cuántas iniquidades y pecados tengo, hazme entender mi transgresión y mi pecado. O sea, en otras palabras, Job fue sumamente humilde al hacer algunas de estas declaraciones. No todas fueron hechas por Job, por supuesto, aunque son citadas en el libro de Job, no quiere decir que él es quien declaró todo esto, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones sí revela la Biblia la humildad y la buena actitud en Job de reconocer y decir: Señor, si esta desgracia que me ha ocurrido de perder mis hijos, de perder mis hijas, de perder todas las empresas que tenía, el ganado, los camellos, los burros, todas las vacas, todas las ovejas, todo esto que perdí en un solo día, si es producto a que he transgredido tu palabra, a que he cometido un pecado, bueno, lo reconozco, soy polvo delante de ti, perdóname. Y es lo que creo que Dios requiere nuestro en esta hora profética, que seamos humildes para reconocer que hemos fallado, humildes delante de Dios, por supuesto, que hemos fallado, que nos hemos equivocado y que Dios está dispuesto a restaurarnos, a perdonarnos si es que hemos fallado. Y si no, Dios, por supuesto, nos va a aclarar el camino y nos va a decir, al igual que a Job: todo está bien, todo está marchando bien en ti, te llevo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dice que los inocentes, en Job capítulo 34, versículo 6, dice: ¿he de mentir yo contra mi juicio? Mi herida es incurable sin haber yo cometido transgresión. O sea, una vez que Job se examina a la luz de la palabra que Dios tenía en su corazón, o que Dios le había entregado, y a la luz de la presencia de Dios, de la realidad de Dios, de la verdad de Dios en su vida, de haber caminado con total integridad en la tierra, una vez que Job permite que su conciencia lo examine, por así decirlo, que Dios lo examine sobre todas las cosas, Job declara y dice: ¿he de mentir yo contra mi juicio? Mi herida es incurable sin haber yo cometido transgresión. O sea, recordemos que la Biblia dice que Job fue hallado honesto y justo, y no había hombre tan justo como Job en toda la tierra. En la época de Job, por supuesto, ¿verdad? Salmo 19, versículo 13 dice: guarda asimismo a tu siervo de los pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de transgresión. Salmo 59:3 dice: porque he aquí han puesto acechanza contra mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por transgresión mía, ni por pecado mío, oh Yahweh. O sea, habrá mucha gente que
querrá ponerte trampa, querrá señalarte de transgresor cuando no lo eres, de pecador cuando no lo eres. Porque el enemigo siempre querrá usar a hombres y a mujeres, lamentablemente, que tienen su mente natural, que sí transgreden el mandamiento del Eterno, para señalarte con sus mentes naturales, con sus actuaciones humanas, porque no resisten verte prosperar, verte bendecido y verte avanzar en la asignación que el Señor te ha entregado. Entonces, querrán señalarte de transgresor, de violador de la palabra, de pecador, para verte destruido, para verte destruida. Pero quiero darte palabras de aliento, de fe y de esperanza en esta tarde. Si eres uno de ellos que ahora mismo está siendo atacado, atacada, está siendo señalado como que eres un pecador, un transgresor, que te estás inventando una locura ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, solo que ellos no entienden la revelación, lo profundo del Padre. Ellos no claman al Señor, y como no claman, Dios no les puede mostrar cosas grandes y ocultas que ellos no conocen. Así se lo dijo el Señor a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si ahora mismo tú estás siendo señalado, señalada por ello, bueno, Dios te dice en esta hora, escuche bien, sigue adelante, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, ¿verdad? La transgresión dice que multiplica la maldad. Cuando hay transgresión en el hombre, en la mujer, en los gobernantes, en una nación, en un país, eso provoca o produce que la maldad se multiplique, que la maldad crezca, que las tinieblas y la oscuridad envuelvan a las personas, envuelvan la familia, envuelvan el ministerio o envuelvan a la nación o el país donde se esté, donde se esté violando el mandamiento del Eterno, donde se esté dando la transgresión. Yo te invito a leer junto a mí Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 29, versículo 16. Dice así: cuando aumentan los malvados, aumenta la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. O sea, cuando abundan los transgresores o los malvados, la transgresión abundan. Pero cuando abundan los justos, cuando aumentan los malvados, aumenta la transgresión. Pero los justos verán la ruina de ellos. Todos nosotros, aunque ahora mismo seamos pocos en comparación con los malvados o con los transgresores, nosotros vamos a ver cómo ellos se multiplican cada día. Lo que hace más de 30 años ética y moralmente era prohibido, hoy es aprobado. Y estamos en un tiempo, por ejemplo, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. De tal manera que estamos viendo la multiplicación de los malvados o de los injustos a causa de que ellos no respetan los límites. Ellos transgreden constante, perenne y permanentemente la Torah de Yahweh. Y la Biblia dice que nosotros, tú y yo, los justos, veremos la ruina de ellos. Un día, si no se arrepienten a tiempo, el Señor vendrá desde los cielos a darnos la recompensa a ti y a mí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según haya sido su obra o según haya obrado. Esta obra se refiere a la obra del Espíritu de Dios en nosotros, a la obra de la palabra. Todos aquellos que permitimos que fuese el Espíritu Santo quien nos guiara mientras estuvimos o en nuestra estancia o estadía en la tierra, todos aquellos que permitimos que la luz de la palabra nos guiara, que el Espíritu Santo nos guiara a toda buena obra, de toda verdad, todos aquellos que construimos no en las bases de Babilonia, de Babel, sino todos aquellos que construimos
el edificio de Dios bajo el fundamento que Dios estableció, el fundamento apostólico y profético, siendo Jesucristo, Yeshua HaMashiach, la piedra principal del ángulo. Cuando el pastor de los pastores aparezca, entonces dice el apóstol Pedro, nosotros recibiremos la corona incorruptible que Él nos dará por haber hecho lo correcto, por haber marcado los límites, por no haber transgredido la Torá, por no haber alterado el diseño, por no haberle agregado o quitado a las escrituras, por haberle dado al Padre, al pueblo, perdón, a las ovejas, a los hijos, a las hijas que Dios confió en nuestras manos, lo que el alimento espiritual que el Padre bajó a nuestras vidas, por haberlos guiado bajo la luz y la guianza del Espíritu Santo a toda buena obra y a toda verdad. Entonces el príncipe de los pastores os otorgará la corona de vida, o sea, nos dará el galardón de la vida eterna, nos dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. De tal manera que la transgresión multiplica la maldad. Cuando en un ministerio o una iglesia constantemente hay críticas, hay brollo, hay murmuración, se murmura del pastor, del diaconado, de los pastores, los unos a los otros se viven murmurando y criticando. La maldad crecerá en ese ministerio, la maldad crecerá en esa iglesia. Siempre serán más los injustos que los justos. ¿Quiénes son los injustos? Son todos aquellos que no actúan justamente conforme a la luz de las Escrituras. Son todos aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son los justos? Son aquellos los que han sido justificados por el Señor, aquellos que han recibido el perdón, aquellos que Dios les ha otorgado el perdón por su gracia y misericordia, porque en realidad o en verdad se ha producido en sus corazones un arrepentimiento genuino y verdadero. Ellos no confiesan solamente de labios el nombre del Señor, sino que le adoran en espíritu y en verdad, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta es, ¿cuántos ministros del Señor en este contexto? Yo digo esto con mucho respeto, ¿verdad? Pero ¿cuántos ministros del Señor ahora mismo no se pueden ver los unos a los otros? Se odian, se guardan rencor, se hablan los unos a los otros, se difaman, se dicen mentiras, se difaman, hay calumnia, se está transgrediendo la Torá. Porque la Torá dice, la Biblia dice, la instrucción divina del Eterno dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice que debemos orar por aquellos que nos persiguen, que debemos perdonar, dice la Biblia, la transgresión de nuestros hermanos, si es que nos consideramos que somos más maduros que ellos. Así que la transgresión multiplica la maldad. La maldad estaba arraigada en el corazón de los fariseos y de los saduceos, en su mayoría, a tal punto que aunque ellos aparentemente tenían la Biblia o la Torá como como que guardada en su corazón, como que eran íntegros, honestos, santos, a la luz de la perspectiva divina, no lo eran. Y a la luz del Maestro, o sea, de Yeshua HaMashiach, no lo fueron. Por eso Jesús les dijo en cierta ocasión, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro blanqueado es que es esa tumba donde hay epitafios, donde todo está bien bonito, donde todo está lindo, donde todo se ve muy hermoso, pero por dentro está putrefacto, está lleno de gusanos, de huesos, o sea, no hay vida. Lo que hay es muerte. Lo que representa lo que está debajo de ese epitafio, de esa tumba, es muerte, es la muerte. Bueno, ellos no revelaban, no manifestaban la vida del Padre. Eran cadáveres espirituales, estaban muertos. Por eso es que el Señor le dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos lamentablemente caerán en el hoyo. Y en otra ocasión le dijo,
ustedes son sinagogas de Satanás. Es como si yo dijera ahorita que alguien, yo llegara a un ministerio y le dijera, ustedes son un ministerio satánico, o una iglesia satánica, o una organización satánica. Tienen apariencia de ser hijos e hijas del Señor, tienen un nombre de organización cristiana o espiritual, pero en realidad no lo son, algo así. ¿Por qué? Por la transgresión. Sin embargo, en Isaías capítulo 53, versículo 8, vemos una verdad más profunda que esta. Yeshua, el Eterno, nos dice a través del profeta lo siguiente. Isaías 53, 8. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Otra versión dice, ¿quién la declarará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, hablando de Yeshua, de Cristo, por la transgresión de mi pueblo fue herido. O sea, él fue herido por la transgresión de su pueblo, porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento, ¿verdad? Por la transgresión de mi pueblo fue herido, dice la Biblia, dice la Escritura. De tal manera que esto es interesante porque aún así, aunque nosotros fallamos, aunque nosotros nos equivocamos, aunque el pueblo de Dios erró y se equivocó allá en la cruz del Calvario, en sus últimos minutos de vida, Yeshua, Cristo, le pidió al Padre lo siguiente: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, esta transgresión. Perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Hay tanta gente ahora mismo, en este mismo instante, que está cometiendo pecado, que está cometiendo errores, que está traspasando los límites, que posiblemente hay alguien que ahora mismo me esté criticando, juzgando, y su crítica o su análisis sea desde su perspectiva, desde su opinión, puede que esté cargada de buena voluntad, pero puede que esté cometiendo el error de transgredir cuando la crítica es con la intención de destruir, de descalificar. Ahora, cuando tu consejo viene para, póngale que tú me digas, apóstol, mire, esos lentes que usted utiliza son muy feos. Usted es feo y esos lentes son feos, se ve más feo. No los use. Ok, está bien, yo te lo agradezco. Yo me quito los lentes y los pongo. Apóstol, mire, esa versión que usted está empleando de la Biblia cuando enseña no es la correcta. Por esto, tiene muchos errores. Lo reviso. Ok, está bien, te lo agradezco. No la seguiré usando. Eso es lo que la Biblia llama edificarnos los unos a los otros. Pero cuando la crítica tiene la finalidad o el propósito de etiquetarte, de sellarte, si este mensaje que yo estoy dando, por ejemplo, tuviese la intención de que el mundo vea que tú eres un pecador, un transgresor, y de no presentarte el mensaje de salvación, entonces yo estaría equivocado. Por eso Yeshua es nuestro Salvador, ¿verdad? Dios está dispuesto, en este contexto, a perdonar toda transgresión. Y ya con esto concluimos. Dios está dispuesto a perdonar toda transgresión. ¿Dónde lo dice? Levítico 26:40 dice, si confiesan su iniquidad, ya poneme los lentes, porque dice, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su transgresión con que transgredieron contra mí y también porque anduvieron en contra de mí. Números 14 y 18. Yahweh, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión. Viste que no me la estoy inventando. Dios está dispuesto a perdonar la transgresión y que no deja impune al culpable. O sea, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Si no, Él no dejará impune a aquel que es responsable, aquel que es culpable de haber transgredido el mandamiento del Eterno. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es aquel que hace la voluntad? El que no transgrede, el que no viola la palabra, aquel que la pone en práctica. Por eso es que el apóstol Santiago
nos invita a no ser oidores olvidadizos, sino a hacedores de la palabra de Dios. Y el Salmo 32:1 dice, Salmo de David, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado aquel, podríamos decir ahora en estos tiempos de redención, cuyo pecado ha sido quitado. Porque la sangre de Yeshua derramada en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar toda transgresión, todo pecado, toda falta, toda falla, todo error, por muy grave que sea. Dios lo perdona porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que este tema haya servido de bendición para ti y para todos los tuyos. Te sugiero que cuando tengas tiempo tomes lápiz y papel y tanto la primera parte como esta última la vuelvas a escuchar, medites profundamente, hagas anotaciones, permitas que el Espíritu Santo de Dios te guíe a toda buena obra, a toda verdad, pueda hacer en ti esas reflexiones necesarias y oportunas que el Señor quiere que tú tengas en esta hora para que se cumpla lo que dice la Biblia, porque tú guardarás en completa paz o en completo shalom aquel cuyo pensamiento que en ti persevera. Así que quiero saludarles a todos los que se conectaron para ya despedir esta transmisión, esperando que el Señor les haya bendecido rica y abundantemente. Estoy observando por acá que la mayoría están conectados por el Facebook. Así que vamos a saludarles y bendecirles en el nombre de nuestro Señor Yeshua, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza. Bien, voy a acercarme por aquí porque allá aún no manejo bien esto. Y vamos a ver. Oren por mí, para que esté alguien conmigo aquí asistiéndome y ayudándome en todas estas transmisiones. Mariela Josefina, Mariela, Dios te bendiga, hija. Bendiciones para ti. También está Yarlenis Margarita Bracho. Me saludas. Bendiciones, Yarlenis. Un feliz amanecer el día de mañana. Así que gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta transmisión. Que Yahweh les dé shalom.